El título de hoy es La gran oración de Jesús por sus discípulos. Este título es la segunda parte del mensaje que ya hemos traído la semana pasada. La semana pasada se titulaba La oración o la gran oración sacerdotal de Jesús, parte 1. Ahora vamos a ver la parte 2. En realidad, esta parte 2 no le puse la gran oración sacerdotal de Jesús, parte 2, sino por la característica del mensaje. O sea, si se recuerdan los que vinieron la semana pasada, vimos que la oración sacerdotal se dividía en 3 secciones. ¿Alguien se acuerda de esas 3 secciones de la oración sacerdotal de Jesús? ¿Quién se acuerda de los que vinieron? Primero Jesús oraba, ¿por qué? Oró su gran oración. O sea, recordemos que esta oración es la oración más grande registrada de Jesús en toda la Biblia. Todo el capítulo 17 se lleva a cabo una oración. Es la oración de Jesús antes de morir. ¿Por qué era la oración sacerdotal? Bueno, ahorita se los pregunto, ya deberíamos de saber por qué es la oración sacerdotal. Pero bueno, a ver, la semana pasada, Jesús, ¿por qué oró? En la primera sección vimos del verso 1 al verso 10. Esos primeros 10 versículos, ¿cómo los llevó Jesús? ¿Sobre qué oraba? Oró por él, exactamente, muy bien. Y en la segunda parte, ¿qué dijimos que iba a orar? ¿Alguien se recuerda? Por los discípulos, exactamente. Y la tercera parte va a orar por los discípulos de los discípulos, ¿verdad? O sea, nosotros. La próxima semana, si vienes, vas a escuchar el mensaje de lo que Jesús oró por ti, ¿verdad? Eso es muy bueno, se lo recomiendo bastante. Pero bueno, aquí vamos a ver entonces por eso le titulamos La gran oración de Jesús. ¿Por quién? Por sus discípulos, ¿ok? Entonces vamos a empezar, vamos a leer precisamente del verso 11 al verso 19, ¿sí? Así como lo hemos hecho, yo leo el verso 11 y ustedes leerían el verso 12 y así nos vamos uno y uno, y al final lo leemos el 19 todos juntos, ¿sí? Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra en el mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Okay, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Ahora todos juntos leemos el 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos venir a orar, Señor. Podemos venir a abrir la Escritura, podemos venir a escuchar un mensaje de la Biblia. Queremos entender más acerca de tu oración, queremos entender más de esos momentos previos antes de que tú murieras. Tú oraste por nosotros, oraste por tus discípulos, oraste por la misión que tu Padre te había dado, Señor. Queremos entenderte, queremos conocerte. Queremos que siembres tu palabra en nuestro corazón, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Entonces dice aquí el verso 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Dice, en realidad vemos aquí la primera parte. Jesús está diciendo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús hizo esta oración
por su pronta partida en mente, ¿verdad? O sea, Jesús estaba sabiendo que pronto se iba a ir. Él sabía que ya no permanecería en el mundo, pero los discípulos sí. Por lo tanto, necesitaban una oración especial. Necesitaban oración porque esos 3 años que habían estado juntos, ya había terminado ese tiempo, ¿verdad? O sea, ya no se iba a repetir el momento en el cual ellos podrían estar. Imagínate que antes, cuando tú estabas con Jesús, habías dejado toda tu vida porque Jesús te habló, porque Jesús te hizo un llamado. Hemos hablado acerca de que, pues, si Jesús viniera y nos llamara, pues yo creo que todos querríamos ir, ¿verdad? O sea, todos querríamos decir, oye, sí, Jesús, si tú me llamas, yo voy. Y a estos hombres Jesús les hizo el llamado y Dios realmente los preparó para que pudieran seguirlo. Entonces, cuando ellos dejan toda su vida, pues ellos tenían a Jesús todo el tiempo. O sea, cualquier pregunta que ellos tuvieran, cualquier necesidad, ellos podían acudir a Jesús. Imagínate si ellos, a alguna persona les preguntaba algo difícil de entender, ellos podían ir a Jesús y decirle, Jesús, ¿qué significa esto? Y tú sabías que Jesús te iba a dar la respuesta más adecuada. Tú le podías preguntar cualquier misterio de la Biblia. Jesús, ¿qué quiso decir Isaías en tal texto? Jesús, ¿qué quiso decir Ezequiel? Jesús, ¿qué quería decir Moisés? ¿Cómo está lo del templo? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Todas esas cosas Jesús se las podía responder en tiempo real a sus discípulos. Si una persona les pedía que sanaran a alguien, ellos oraban por los enfermos. Y si no podían ser sanados, ellos le decían, Jesús, no pudimos sanar a este enfermo. Y entonces Jesús los sanaba. Y si una persona les decía, esta persona está endemoniada, ellos oraban. Pero si no podían, decían, Jesús, ahí está esta persona endemoniada. Cualquier necesidad, Jesús, se nos acabó el pan, no hay para darle de comer a la gente. Jesús multiplicaba el pan. ¿Sí? O sea, Jesús se murió, esta persona ya no llegamos a orar por él. ¿Qué hacemos? Jesús oraba por la persona y se resucitaba. O sea, Jesús resolvía todos y cada uno de los problemas que tenían los discípulos. Todas y cada una de sus necesidades. Y de repente un día les dice Jesús, me voy. Ya no voy a estar con ustedes. Ese tiempo se acabó. Entonces, por eso precisamente necesitaban esta oración, porque Jesús les estaba diciendo, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, ¿sí? O sea, por esa razón vemos la primer petición de Jesús hacia el Padre, y la primer petición que hace Jesús al Padre es, por favor, guárdalos, ¿verdad? La primera oración que ellos necesitaban, la primera petición que Jesús estaba orando por los discípulos, era una petición por ser guardados, ¿sí? Necesitaban oración porque la partida de Jesús iba a incluir, o sea, ellos iban a vivir, por decirlo así, el momento en el que Jesús iba a ser traicionado, en el que Jesús iba a ser muerto, iba a ser crucificado, iba a ser humillado, iba a ser perseguido. Ellos mismos también temían por su propia seguridad. Por eso cuando llegó la turba para apresar a Jesús, por eso reaccionó así Pedro y cortó la oreja de uno de los guardias, porque ya estaban peleando, ya estaban como diciendo, vamos a tener que pelear aquí con armas. Realmente no era ese el sentido de Jesús, pero él sabía que necesitaban la oración, porque ya no estaría su presencia corporal para ayudarlos. Necesitaban oración, el Espíritu Santo tenía que llegar y tenían ellos que depender ahora ya no de Jesús, sino ahora tenían que depender del Espíritu de Dios, tenían que depender del Espíritu Santo. Y dice la palabra, dice, y yo voy a ti, dice Jesús, yo voy a ti. Esto no era una frase utilizada para enfocarse, Jesús no estaba enfocándose, sino Jesús estaba diciendo que ya su momento había llegado y Jesús estaba como diciendo, como reconociendo que su obra ya estaba terminando. ¿Sí? O sea, como ya reconociendo, dándonos a entender que el momento había llegado. Acuérdate cuando vimos la semana pasada que decía, la hora ha llegado, ¿verdad? Jesús ora a su Padre y le dice, la hora ha llegado. La hora había llegado, el momento de partir había llegado. Dice al Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Fíjate que Jesús no ora para decir, guárdalos con un ángel, o guárdalos con una protección especial, o guárdalos con un poder sobrenatural. No, dice Jesús, guárdalos en tu nombre. ¿Sí? Era una parte tan importante decir, el poder de Dios tiene que estar guardando
a los discípulos, ¿sí? O sea, nadie te puede guardar como solo Dios lo puede hacer. Nadie puede hacer las obras que Dios puede hacer por ti. No puedes vivir en este mundo solo, ¿sí? No puedes vivir en este mundo con tus propias fuerzas. No dijo, guárdalos para que ellos mismos se guarden, ¿no? O sea, no era por esfuerzos humanos que podían ser guardados. Debían ser guardados continuando como discípulos de Jesús, ¿sí? O sea, en el mundo judío nadie continuaba como discípulo con un rabí muerto. Jesús era visto como el rabí, el maestro judío de esos discípulos. Cuando un rabí moría, los discípulos eran dispersados. Heriría al pastor y se dispersarán las ovejas, dice el texto. Entonces, pensaban, sabían que cuando muriera Jesús se iba a acabar. Ellos pensaban, matamos al maestro y todos los discípulos se van a dispersar. Entonces Jesús pide en el nombre de Dios, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, la petición de Jesús incluía la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué hasta el día de hoy nos seguimos reuniendo? ¿Por qué hasta el día de hoy nos seguimos identificando como un cuerpo? ¿Por qué hasta el día de hoy seguimos creyendo las mismas cosas entre los cristianos? ¿Por qué? Porque nos guarda una unidad. Jesús oró por nuestra unidad, para que fuéramos uno, para que seamos identificados como uno, para que nuestra fe fuera la misma, para que esto que viene aquí en la Escritura viene descendiendo desde que Jesús murió hasta el día de hoy. Hasta nosotros mismos nos bendice, ¿sí? Necesitamos que Jesús sea nuestro intercesor. Romanos 8:34 y Hebreos 7:25 nos habla acerca de que Jesús ora por nosotros pidiéndole al Padre que nos guarde. Nuestra continuidad en Jesús no depende de nuestros esfuerzos. El mundo, la carne, el diablo son tan poderosos, tan persuasivos, tan seductores, que nunca podríamos mantenernos con nosotros, con nuestros propios esfuerzos. Imagínate que tú, por ejemplo, a un niño pequeño, de los que son sus hijos, que están, o familiares que vienen aquí, que son de los más chiquitos. ¿Cuáles son los más chiquitos? ¿Qué edades? 12 para abajo, pero de los que vinieron hoy, ¿quién trajo niños de 3 años? Cataleya, 4 años. ¿4 años? 3. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Grecia tiene 3, Cataleya 4. O sea, imagínate que uno de esos pequeños se enfrentara con uno de nosotros, o sea, a preguntas y respuestas, ¿verdad? O sea, y que tú le quisieras, o sea, ¿quién va a ganar en conocimiento? ¿Cataleya o uno de nosotros? Pues uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos más grandes. ¿Y eso qué nos da? Tenemos más conocimiento. Más conocimiento. ¿Y por qué tenemos más conocimiento? O sea, ¿por qué tengo más conocimiento yo o cada uno de ustedes que el niño chiquito que está ahí adentro? Exactamente, la experiencia, ¿verdad? O sea, la experiencia que hemos tenido, el tiempo que hemos estado en esta tierra, nos ha dejado ver más cosas, tenemos más antecedentes, tenemos más conocimiento, y por eso una persona que tiene 3 o 4 años en esta tierra no va a saber todo lo que nosotros, lo que por ejemplo yo en 43 años he aprendido, ¿verdad? O sea, ya le llevo yo bastantito más, ¿verdad? O sea, ya alrededor de 40 años casi más que ellos. Entonces imagínate que tú te quieres a poner a las patadas con Satanás. ¿Quién va a ganar? Satanás. Aunque no nos guste decirlo, pero él es más poderoso que tú o yo. ¿Quién sabe más? ¿El diablo o tú? ¿Quién sabe más? El diablo. No tengan miedo de decirlo, es verdad. O sea, ¿seríamos incautos o seríamos muy inocentes decir, yo sé más que Satanás? No, usted no sabe más que el diablo. Y bien dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? O sea, ¿por qué por viejo? Porque ya vivió mucho, porque él ya tiene el contexto de todo lo que pasó, todos los reyes que existieron anteriormente, él los ha visto. ¿Sí me entiendes? Él ha conocido los pensamientos de la humanidad.
Él ha conocido los pensamientos de los ángeles. Él engañó a la tercera parte de los ángeles que habitaban con Dios. ¿Cuánta sabiduría no tiene Satanás? Muchísima. Y el día que tú te quisieras poner con él, a decir, a ver, vamos a razonar, Satanás. Vamos a tratar de ver quién tiene la razón. ¿Tú crees que le vas a ganar? No le vas a ganar. O sea, por ese lado también es como yo digo, ¿para qué te pones a discutir con el enemigo? ¿Sí? Inclusive en las escrituras viene un pasaje donde el mismo hombre de Dios le dice, Jehová te reprenda. O sea, ni siquiera fue él para decir, yo te reprendo. Hay personas que se sienten muy poderosas y dicen, te reprendo en el nombre de Jesús, y hacen sus shows ahí de segunda liberaciones y todo eso. Es que no, el cristiano no está llamado a eso. ¿Sí? Dios te reprenda, ¿verdad? Dios pelea mis batallas, eso es más correcto. O sea, Dios es el que me guarda, Jesús es el que me cuida, mi relación está con Él, no con el diablo. Yo que tengo que estarle hablando al diablo. Usted, lo menos que pueda hablar con ese ser, por favor, no lo juguemos, no juguemos con fuego. Es lo mismo que pasa ahora con el Halloween y el Día de Muertos. O sea, el que quiere jugar, el que quiere decir, no, vamos a jugar la Ouija nomás para ver, a ver qué se siente, a ver si realmente sí es cierto. ¿Tú crees que sí es cierto? Pues sí es cierto. O sea, ¿quema el fuego? Pues sí quema, prende un cerillo y te va a quemar. No necesitas meter la mano a la estufa para saber que te va a quemar. Quema. ¿Sí? O sea, la hechicería existe, el diablo existe. Si te metes con él, te va a engañar, porque es el padre de toda mentira. Entonces Jesús aquí está orando y está diciendo, guárdalos en tu nombre. ¿De qué nos va a guardar Dios? Nos va a guardar del error, nos va a guardar del pecado, nos va a guardar de la hipocresía. Por eso Jesús estaba orando por sus discípulos, por eso era tan importante. En el mundo yo los guardé, ahora ya no los puedo guardar. Entonces nos quedamos solos, nos quedamos indefensos. Entonces, ¿con quién nos quedamos? Con el Espíritu Santo, con su presencia, con Dios. Dios nos guarda, ¿sí? Dice, guárdalos en tu nombre. Guárdalos, no dijo Jesús, guárdalos a través de un líder de iglesia o guárdalos a través de su propio esfuerzo. No, guárdalos en el nombre de Dios, ¿sí? La autoridad y el carácter de Dios es el que nos guarda para que sean uno, así como nosotros, ¿verdad? O sea, como Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son unos. Solamente no es una unidad por legislación. O sea, no es nada más el hecho de que estemos todos juntos en un solo lugar. La unidad tiene que ser más en el sentido de poder estar en la misma idea que tenía Jesús, en un mismo corazón, en unidad de espíritu, en unidad de propósito y en unidad de destino. ¿Sí? Dice el siguiente verso, verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Cuántos estaban cuando Jesús oró esto? ¿Cuántos discípulos? No, 11, ¿verdad? 11, porque ¿quién es el hijo de perdición? Judas, ¿verdad? Judas es el hijo de perdición. Judas ya no estaba aquí. Judas ya se había ido, ya había salido de ese lugar. Entonces, realmente Jesús había estado con todos los discípulos todo ese tiempo, y realmente no es que quiere decir que Judas fuera el hijo de perdición. O sea, así como muchas veces lo entendemos, o sea, de que ya estaba marcado y se tenía que perder, sino más bien la palabra aquí, cuando dice de perdición, no, es como decir Jesús, no perdí ninguno, sino el hijo de perdición, pero no quiere decir que Jesús lo perdió, o sea, no quiere decir que Jesús hizo que Judas se perdiera, ¿verdad? O sea, sino aquí la traducción en inglés, por ejemplo, nos dice un sustantivo de perdición que es derivado del verbo perecer. Entonces podríamos leer que el que debía perecer, o sea, nadie pereció más que el que debía de perecer, cuyo el mismo estado y atributo de él era ser, o sea, era un perecedero, por decirlo así, ¿verdad? O sea,
de alguna forma lo podemos entender, o sea, como un alimento que tú dices, este alimento es un alimento perecedero. ¿Por qué? Porque mañana o pasado ya no va a servir. Entonces, algo así le pasaba a Judas. Ya traía algo en su ser, ya traía algo en su corazón, su propia actitud que él había tomado, lo estaba haciendo un hijo de perdición. O sea, una persona que estaba ya podrido, la manzana podrida de entre los discípulos, ¿sí? No es que Jesús lo perdió. Ahí tenemos que entender muy bien, porque a veces pensamos y decimos, no, es que si yo me salvo, Dios sabe que me salvo, y si yo me pierdo, Dios sabe que me pierdo. Pero no es como decir, bueno, pues ya no hagas nada, pues ya, si eres un hijo de perdición, pues ni modo, tú siempre has sido la oveja negra de la familia, pues te tocó. No es así. O sea, tú debes de creer, debes de tener la fe en el Hijo de Dios, que Dios tiene los mejores deseos para tu vida. Dios quería que Judas se salvara. Inclusive en ese momento, cuando le dice Judas, Señor, ¿seré yo? ¿Tú crees que Judas no sabía que él era? ¿Tú crees que Judas no sabía? Cuando dice, uno de los que están aquí me va a traicionar. Y empiezan todos, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Judas, maestro, ¿soy yo? ¿Tú crees que no lo sabía? Y todavía le dice Jesús, tú lo has dicho. O sea, como señalándolo, haciéndole saber que él ya sabía lo que iba a hacer. Y lo habrá hecho Jesús solamente por humillarlo, por exhibirlo, por hacerlo sentir mal. ¿Tú crees eso? No creo. Realmente Jesús le estaba dando todavía señales de amor a Judas, ¿verdad? O sea, como diciendo, todavía, Judas, ya te descubrí, yo sé lo que vas a hacer. Todavía él podía en ese momento decir, Jesús, perdóname, Jesús, la regué, te entregué, ayúdame, déjame salir de esto. ¿Tú crees que Jesús no lo hubiera ayudado? Claro que lo hubiera ayudado. Todavía le dio su amor hasta ese momento, ¿sí? Pero dice la palabra que Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo. Y cuando salió, el diablo entró en él. O sea, en ese momento, Judas ya estaba destinado a ser el hijo de perdición. Cuando salió de la última cena, cuando salió del aposento alto, cuando dejó la presencia de Cristo, cuando abandonó el cuerpo de Cristo, en ese momento, Judas ya estaba bajo la posesión de Satanás. ¿Sí? Entonces, realmente Dios quería que él se salvara. Jesús no guardó a sus discípulos por sí mismos, sino total dependencia de Dios el Padre, ¿sí? Nosotros mismos no podemos guardarnos a nosotros mismos, sino en dependencia de Dios. Vamos al siguiente versículo. Verso 13. Pero ahora voy a ti. Acuérdate cómo dice en el verso 11, ya habíamos leído algo así, ¿verdad? Pero ahora voy a ti. O sea, Jesús está utilizando otra vez esta frase que ya había nombrado en el verso 11, esta oración total, reconocimiento de que su obra ya estaba terminando. O sea, nuevamente Jesús vuelve a decir, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjate, les dice Isaías 53 que Jesús era varón de dolores. O sea, nos habla de que él era experimentado en quebranto. ¿Por qué habla acerca de Jesús de esta manera? Que era varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué podríamos pensar esto? ¿Jesús no oraba? ¿Jesús oraba o no oraba? Sí. Se oraba, ¿verdad? Dice que se quedaba en las madrugadas orando. Entonces dice que él era varón de dolores. O sea, cuando nosotros muchas veces oramos, pues también sufrimos, ¿verdad? Porque le pedimos a Dios cosas que nos importan. Pero también nos dice varón de dolores, experimentado en quebranto por todo lo que él vivió en la tierra y por su propia cruz. O sea, cuando lo crucificaron, cuando lo detuvieron, cuando pasó por todas esas situaciones, él estaba pasando por situaciones de quebranto y de dolor. Pero en realidad Jesús también fue una persona
que dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. O sea, Jesús era una persona que también era feliz. O sea, el gozo que Jesús tenía, cuando Jesús le dice a los discípulos que Él les iba a dejar su gozo, realmente los discípulos no le dijeron, pues ¿cuál gozo? Si siempre estás enojado, Jesús. No, o sea, realmente los discípulos entendieron que Jesús tenía gozo. Él tenía gozo de ver las grandes cosas que Dios había hecho. El gozo era el fruto de una verdadera confianza en su Padre. Estaba arraigado en una comunión total con Dios, ¿sí? O sea, su gozo nunca fue disminuido por el engaño, ni tampoco por permitir la más mínima oportunidad del diablo. ¿Por qué a veces nosotros nos entristecemos? ¿Por qué a veces se nos quita el gozo? ¿Qué cosas nos pueden quitar la alegría? Pensamientos, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Problemas, tristezas. Problemas, tristezas, o sea, ¿qué problemas, por ejemplo, en casa? Tenemos a veces situaciones, conflictos, problemas de trabajo, ¿sí? Alguna discusión, ¿verdad? Algún problema que, ¿perdón? Alguna enfermedad también. Enfermedades nos pueden llegar, ¿verdad? O sea, hay circunstancias en la vida que de repente hacen que nuestro ánimo se baje, ¿verdad? De repente tenemos deudas, tenemos situaciones, ¿verdad? Que nos hacen a nosotros como decir, híjole, ahora sí me siento agüitado, ¿verdad? Ahora sí me siento triste, ¿sí? Pero dice Jesús en este texto, le dice en el verso 13, pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismos. O sea, Jesús quería realmente que el gozo de él estuviera en sus discípulos, ¿sí? Que también estaba preocupado porque nosotros tengamos este gozo. El propósito de Dios es multiplicar el gozo en nuestras vidas, no sustraerlo. Una persona que está con Dios debe ser una persona feliz, ¿sí? O sea, dice la palabra que también la amargura se nota en el rostro de las personas. Cuando una persona está mal encarada por mucho tiempo, ¿qué pasa en su rostro? Se empieza como hasta marcar ciertas, bueno, cuando ya eres grande, pues bueno, ya tienes ciertas marcas de la vida, ¿verdad? En tu rostro, las expresiones faciales. Pero realmente, ¿cuáles son las expresiones faciales que más haces? ¿Verdad? ¿Dónde se marca más? ¿Donde realmente estamos enojados? O sea, mal encarados. ¿O realmente son expresiones de una sonrisa? ¿Verdad? O sea, a veces tenemos que tener la parte en la que Dios nos da ese gozo. Él quiere que nosotros tengamos su gozo en nuestro corazón. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Dice Jesús, yo les he dado tu palabra, no solamente la enseñanza oral y revelación del Padre en las palabras, actos y personalidad de Jesús. Él les dio toda la enseñanza, o sea, imagínate, les hizo depositarios de toda la revelación del Nuevo Testamento, se las impartió a los apóstoles, para que los apóstoles dieran testimonio de todo lo que habían vivido con Jesús. Cada cosa, cada palabra, imagínate, cada momento que pasaron con Jesús era un tesoro para ellos en la vida, para poderlo transmitir. ¿No te gustaría que el día de hoy viniera uno de los discípulos de Jesús, Marcos o Juan o cualquiera de ellos, a hablarnos acerca de Jesús, que nos dijera, y no le preguntarías, oye, ¿cómo era Jesús? ¿A qué hora se levantaba? ¿A qué hora se dormía? ¿No se cansaba? ¿De verdad multiplicó el pan? ¿Cómo le hizo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo cuando Jesús te impuso manos, qué sentiste? O sea, todas esas cosas Dios se las depositó a los apóstoles. Es como si les hubiera dado las 2 tablas esas que Dios escribió con su puño y letra, como se las dio a Moisés. Les había dado un tesoro muy grande a los apóstoles. Jesús les estaba depositando, dice, yo les he dado tu palabra. Y dice Jesús, no ruego que los quites del mundo. Esta oración Jesús nos advierte en contra de buscar refugio en el aislamiento cristiano. Hay muchas personas que dicen, yo ya no voy a hablar con nadie porque todas las personas son iguales, ¿sí? Yo ya no voy a ninguna iglesia porque todas las iglesias hacen las mismas cosas, ¿sí? Yo ya no creo en eso de los cristianos porque los cristianos son bien quién sabe cómo. Pero fíjate lo que dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, ¿sí? Porque la iglesia tiene un propósito de estar en el mundo. La iglesia no puede ser quitada del mundo. Tú y yo no debemos abstraernos del mundo. Hay personas que han dicho, en un monasterio sirvo mejor.
Y ahí van las mujeres y se hacen monjas y dicen, no, yo nada más tengo que estar aquí, adentro de las 4 paredes y yo estoy segura y aquí voy a estar bien. Y aquí vamos a guardar a las niñas y no les va a pasar nada. Y aquí vamos a guardar a los niños, los monjes, y no les va a pasar nada. Pero ese sistema no sirve. Ese sistema no es cristiano, no es de Jesús. Jesús te llama a salir. Jesús te llama a ser la luz del mundo, a estar en el mundo, ¿sí? Si fuéramos quitados del mundo, el mundo se sumiría en la oscuridad y perecería. Jesús dijo, ustedes son la luz, ¿sí? Si fuéramos quitados del mundo, el mundo no nos tendría como testigos para ser un medio de salvación. Tenemos que ganar otras personas para Jesús. Tenemos que estar en el mundo. Si fuéramos quitados del mundo, se nos negaría la oportunidad de servir a Jesús en el mismo lugar donde lo negamos. Imagínate, Pedro, sí, lo negó 3 veces, pero después de eso dijo, cuando regreses, da testimonio a tus hermanos. O sea, Jesús quería que Pedro viviera otro tipo de vida, que Pedro cambiara lo que había sido un Pedro cobarde. Cuando dice la historia que lo crucificaron, dicen por ahí, no es una cosa que está en la Biblia, pero se cree que Pedro dijo, crucifíquenme de cabeza porque no soy digno de morir como murió mi Señor. ¿Sí? O sea, qué valentía tuvo Pedro después de haber sido un cobarde, después de haber tenido miedo de que lo identificaran con Jesús, que no solamente declaró con valor el nombre de Cristo, sino estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por él. ¿Sí? O sea, realmente somos luz del mundo. Si fuéramos quitados del mundo, no podríamos mostrar el poder de la gracia de Dios para preservarnos en la dificultad. Se dice que en una ocasión, cuando en el Coliseo romano mataban a los cristianos en aquel tiempo, por ser cristiano era pena de muerte. Hasta el día de hoy en algunos países es pena de muerte ser cristiano. Entonces se dice que cuando mataban a los cristianos, la gente veía el espectáculo, los sacaban, los ponían en medio del Coliseo, ya sabes, como una plaza de toros, los sacaban a los cristianos ahí y de repente sacaban a los leones que no habían alimentado en varios días y de repente el león llegaba con toda su furia y los despedazaba. Y la gente veía aquel espectáculo y se gozaban y gritaban, como ahora gritan en un estadio de fútbol, pero en lugar de ver de gritar y celebrar que metían un gol, celebraban que habían descabezado a los cristianos. Y ahí estaba, y todos gritando, ya lo mató, qué bueno, ya se acabó la plaga. ¿Sí? Y agarraban a otros y otra vez el espectáculo, a matar a más cristianos. Se dice que alrededor de 2 millones de cristianos fueron muertos en el Coliseo romano. Fue una cantidad espeluznante, muchísima gente murió. Pero en una de esas anécdotas que dice que los cristianos fueron, otro de los martirios que les hacían era que los sacaban en medio del invierno, desnudos, y los hacían morir de congelamiento. Se dice que en una ocasión sacaron un grupo de cristianos. Ellos empezaron a cantar, ellos empezaron a orar, a cantar, a darse calor entre ellos mismos para no perder para no morir de hipotermia. Empezaron a cantar, a entonar himnos y estaban cantando ahí. Y en el amanecer vieron, pues los cuerpos, obviamente se murieron eventualmente, pero dentro de los cuerpos vieron al soldado que los había sacado, también se había muerto con los cristianos, porque le impactó tanto ver ese acto de amor entre los mismos cristianos, que entre ellos solitos estaban acobijándose uno al otro y cantando cánticos de alabanza a Dios, que el corazón del mismo carcelero fue movido a dar su vida con los propios cristianos. O sea, dice Jesús aquí, les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque el mundo aborrece al verdadero cristiano. No son del mundo, como tampoco soy del mundo, ¿sí? Finalmente Jesús guarda o pide que los discípulos sean guardados del mal y de la apostasía, guardados del mal y de la mundanalidad y guardados de la falta de santidad, ¿sí? No que sean guardados de todos los problemas o las dificultades, sino que sean guardados en el nombre de Cristo, ¿verdad? Dice que Job, Moisés, Elías, Jonás, todos fueron hombres en la Biblia que oraron para que fueran quitados del mundo.
¿sí? Esos hombres de la Biblia, muchos oraron, Señor, quítame del mundo. Y sus oraciones no fueron contestadas, o sea, no fueron quitados del mundo. Dios los guardó, Dios les dio poder, pero siguieron en el mundo, ¿sí? O sea, también quiere Dios que nos quedemos en el mundo para completar la obra que nos ha mandado hacer. Siguiente versículo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que seamos guardados del mal. A veces aquí esta palabra, el mal, se traduce como mal o maligno, ¿verdad? También pudiéramos entenderlo. El maligno aparentemente actúa con frecuencia por medio del odio del mundo. Los discípulos necesitarían ser guardados de tal malicia. Todos necesitamos ser guardados. A veces pensamos que los jóvenes son los más susceptibles a caer. Dice la palabra, huid de las pasiones juveniles. Y vemos cómo algunos jóvenes fueron tentados en la Biblia, pero por ejemplo José y Daniel resistieron el pecado, aunque eran jóvenes, por decirlo así, cuando sufrieron esas tentaciones. Pero en algún momento también tenemos que pensar que los hombres de mediana edad, como David, Salomón, Lot y muchos otros, fueron los que precisamente terminaron cayendo en pecado. Entonces, realmente todos tenemos una necesidad muy grande de ser guardados, ¿verdad? O sea, no digamos, bueno, tú porque eres muchacho necesitas ser guardado. No, también yo, que soy hombre maduro, también necesito ser guardado. Una persona de edad avanzada necesita ser guardado. Todos necesitamos la guardia y la guarda de Dios, ¿verdad? En un sermón de este texto, Carlos Spurgeon habló de los que están en pecado, que sin embargo no lo sienten como si fuera tan malo. Dice él, hay algunos de ustedes que no sienten que el pecado sea malo. Y debo decirles por qué. ¿Alguna vez intentaron tirar de una cubeta en un pozo? Ustedes saben que cuando está llena de agua la pueden levantar con facilidad, siempre y cuando esté en el agua. Pero cuando sale de esta, ¿saben lo pesada que es? Así es con ustedes. Mientras ustedes están en pecado, no sienten que sea una carga. No parece ser malo. Pero si el Señor los sacó ya una vez del pecado, se darán cuenta que es intolerable, un mal atroz. Que el Señor esta noche levante a algunos de ustedes que estén muy en lo profundo, que Él los levante del pecado y les dé aceptación en el amado, ¿sí? O sea, realmente tenemos que darnos cuenta de nuestra necesidad que tenemos de Dios. Dice Jesús, no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Jesús los veía como parte de su propia naturaleza. Así como Jesús no era alguien de este mundo, sino divino, así también Él nos da esa naturaleza divina. Jesús no era de este mundo en su naturaleza, ni en su oficio, ni en su carácter, ¿sí? Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, ¿sí? Fíjate, aquí santifícalos significa ser apartado, especialmente para un uso, para el placer y el uso de Dios. La palabra agios, traducida como santificar, reverenciar, consagrar, significa apartar y consagrarse para Dios, ¿sí? Ya sea para su servicio o para inclusive los sacrificios que se hacían. Jesús no solo dejó a sus discípulos para que se santificaran a sí mismos, oró por su santificación. Este proceso, como el proceso de guardar, no se deja únicamente a nosotros, es una obra de Dios a través de nosotros, ¿sí? Dice la palabra, tu palabra es verdad, ¿sí? La palabra de Dios leída, escuchada, comprendida, aplicada, ¿sí? La santificación se lleva por obra de Dios, ¿sí? Mientras más creemos, más seremos santificados para el servicio de Dios. Dice la palabra, verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿sí? No solo los deja en el mundo, sino los envía al mundo, ¿verdad? Cristo fue misionero, el Mesías, enviado, ¿sí? Como nosotros también, mensajeros, ¿verdad? Por eso nuestra iglesia se llama mensajero de paz. Jesús fue un mensajero de paz. Nosotros somos enviados a cumplir el propósito y la voluntad del Padre. La comisión de Cristo está en una mayor escala que la que nosotros tenemos, pero realmente nosotros tenemos una semejanza en esa misma acción, en ese mismo
propósito que tuvo Jesús. Nosotros compartimos el propósito de Jesús. Jesús no vino como un filósofo, como Platón, como Aristóteles, aunque conocía una filosofía superior a todas ellas. Jesús no vino como conquistador, a pesar de que era el más poderoso que Alejandro Magno o César, ¿verdad? No, Jesús vino, pero Él vino a enseñar, vino a vivir entre nosotros, vino a sufrir por la verdad y la justicia, vino a rescatar al hombre. Jesús no ora explícitamente por el mundo en este momento, porque si se acuerdan, la semana pasada vimos el texto donde Él dice, no oro por el mundo, sino oro por estos, ¿verdad? Por los discípulos. Pero aún así, su oración involucra una esperanza para todo el mundo, ¿sí? Fíjate lo que dice después, último verso. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, yo me santifico a mí mismo. ¿Cómo podemos entender esta parte? Porque realmente a veces podemos decir, Jesús, ¿le faltaba más santidad a Jesús? No, no le faltaba más santidad a Jesús. Entonces cuando Él dice, yo me santifico a mí mismo, ¿qué significa esto? ¿O por qué dice Jesús que Él se santificaba a sí mismo? Ahora sí los puse a pensar, ¿verdad? Esa es la idea, que pensemos un poquito, lo que nos está diciendo el texto. Dice Jesús, por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué significaría? ¿Qué podría significar la palabra? Preparar, exactamente. Creo que ahí tiene mucho sentido. Dice, o lo podemos parafrasear, yo me santifico a mí mismo como me ofrezco en sacrificio, ¿verdad? Porque realmente Jesús sí era santo, estaba santificado previamente, no es que Él necesitaba más santidad, sino Él, como decimos, santificar o santidad significa ser apartado para un uso. Entonces Jesús estaba en este momento ya tomando, como Él dice, ahora voy a ti. O sea, ya estaba tomando la recta final para perfilarse a sacrificar, a ser sacrificado por nosotros. Entonces, en ese momento Él dice, yo me santifico, podríamos entenderlo de esa manera, yo me preparo o yo me ofrezco en sacrificio por ellos. ¿Ya? O sea, sería un poquito el sentido, para que también ellos sean ofrecidos en sacrificio en la verdad, ¿sí? Para que nosotros también, uno dio primero su vida por todos y ahora todos, dice el apóstol, damos nuestra vida por Cristo. ¿Sí? ¿Quieres ser partícipe del sacrificio de Cristo en la cruz por ti? Tú también tienes que ser partícipe de la vida de Dios en ti. ¿Sí? No podemos ser irresponsables y decir, solo quiero el cielo, pero también quiero los beneficios del pecado. ¿Sí? Quiero todo. No. La santidad de Dios también es parte de lo que Dios fluye en ti cuando estás en Él, ¿sí? Realmente dice Jesús, Él está a entrar en un nuevo aspecto de ser apartado por Dios y completar la obra en la cruz. Entonces por eso Él dice, también ellos sean santificados en la verdad. ¿Dios quiere que sea santificado, sí o no? ¿Sí? Dios quiere que seamos santificados. ¿Sí? Por eso precisamente Él oró estas palabras por nosotros y esperamos realmente que sea su vida también en ti en esta mañana. ¿Sí? Vamos a apagar el texto, vamos a cerrar esta enseñanza, vamos a ponernos de pie para hacer una oración. El día de hoy hemos hablado acerca de la palabra, hemos hablado acerca de esta oración que Jesús hizo por sus discípulos. Básicamente vemos dos peticiones, las más importantes que Jesús hace. En número 1, Jesús pide para que sean guardados, guardados del mal, guardados del mundo, guardados de las acechanzas del diablo, para que el gozo de Jesús esté con ellos mientras son guardados, ¿verdad? Y finalmente la segunda petición de Jesús para sus discípulos es santifícalos. Jesús oró porque los discípulos fueran guardados en gozo y para que fueran santificados. Santificados en la verdad.
santificados para ser misioneros, santificados para que ellos brillaran en medio de un mundo perdido, santificados para que también ellos puedan dar su vida en sacrificio por muchos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos el día de hoy que tú también nos lleves a vivir esta vida que tú querías para todos tus discípulos, Señor. Hemos escuchado, hemos estudiado tus palabras una por una y realmente hoy nos das una nueva esperanza de vida, Señor. Realmente queremos vivir esta santidad, queremos vivir ser guardados del mal, que tú quieres que nosotros seamos guardados en tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por tu verdad, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos entonces a ir concluyendo con la transmisión de este día. Le damos gracias a las personas que hoy se dieron cita en este lugar y estaremos el próximo sábado a las 11 de la mañana. También tenemos reunión. Estamos revisando el libro de Romanos en un estudio expositivo y el domingo el culto general para todos aquí a las 11 de la mañana. ¿Sí? Que Dios les bendiga.